veo a todos, pero bueno. Vamos a tener que juntarnos un poco. Bueno, entonces, mesa de diálogo intercultural, misterios y asombros para la humanidad que esconden los bosques patagónicos. Van a estar participando varios. En el caso de la sede de San Martín de los Andes para este evento, nosotros invitamos al IFD número 3 de San Martín a coorganizarlo con nosotros. Hoy estamos en el espacio de ellos, en la casa de ellos, y mañana estaremos en el Grumma. Ayer, como les decía, estuvimos en Junín de los Andes, en la casa del Bicentenario, y eso para nosotros es una alegría porque es el acercamiento y la interacción que nosotros necesitábamos. Les agradezco tanto a los presentes como a mis colegas de la organización, que ha sido mucha risa, mucha diversión, que nos hacía falta, yo creo, por lo que estamos pasando, y bueno, y que lo disfruten igual que nosotros en la organización, pues se puede organizar y disfrutarlo, ¿eh? Es posible. Bueno, todo suyo. Bueno, es un placer que esté realizando todo este encuentro, un trabajo muy grande que ha hecho Vero, Caro y Marcelo sobre todo. La casa del IFD, circunstancialmente, es la casa de algunos que trabajamos, usamos acá, pero ojalá que se vaya sintiendo, como quiere que se sientan las instituciones públicas de educación como la casa de todos y todas. Y un poco eso también en relación a la tierra en la que vivimos y formamos parte, como una gran metáfora en todo caso. Por un tema de horario y cuestiones médicas personales, vamos a hacer una anotación un poquito con Marce, porque quizás yo me tengo que retirar un poco antes que termine, porque es un poco más tarde, así que él va a moderar la palabra en la mesa. Y es buenísimo lo que está haciendo acá en el IFD. Para nosotros, el desafío intercultural es algo abierto, es algo dinámico, es algo en tensión. No es una serie de eslóganes ni de palabras bonitas, o tratamos que no sea, y tampoco es algo que se pueda medir de una vez para siempre, sino es un proceso que está abierto, que es histórico y que es político y pedagógico, o no es. Así que está David Colipán, de Jaina Menuco, Huerquén, de la comunidad, así se dice el rol, que aparte es trabajadora de aquí del instituto, una compañera de la diaria. Y graduada, ¿no? Y graduada, exactamente. David Stecher, aquí sentado, un referente importante de la universidad. Quiera o no quiera, es así. Y ahí por internet, ese no es Lorenzo Loncón ni Damián, somos nosotros. Ahora sí. Ahí está, buen día. ¿Se escuchará Lorenzo ahí? Mari? Mari, sí, lo escucho perfectamente y los veo. Gracias. ¿Cómo anda Lorenzo? ¿Todo bien? ¿Para dónde quiere ir? Bueno, y en virtualidad, Huerquén. Bueno, Mari, bueno, contento de que se le ve de voz a la gente que cuida los bosques, en este caso los pueblos originarios, pero el pueblo mapuche en especial. Bueno, en Los Paichilanteados, en Villa Angostura. Bueno, Gabriel conoce, por problemas técnicos ahí se le dificulta ahora estar al lonco, a Damián Olivero, pero estaba avisado. Así que bueno, quedo a la espera cuando pueda exponer. Ustedes me dicen, gracias. Gracias a vos. Bueno, voy a un poco a ceder la coordinación entonces a Marce, y que supongo que habrá un ratito de exposición o de compartida de cada uno de los tres, y luego habrá un poco de intercambio al cual espero llegar. Así es. El cambio de silla y todo, literalmente. ¿Querés que ponga ahora? Yo tengo una cosita para decir. Sí, si podemos. Nada, un poco, y con mis compañeros, muchos que están acá presentes, queríamos no dejar de resignificar que esta semana las universidades nacionales estamos en plan de lucha. Toda esta semana, ante este cientificidio, y que me parece que es oportuno en este ámbito en particular, porque este evento está organizado por 6 universidades nacionales,
más el CONICET, más lo que denominamos esta red foral, que supongo que en algún momento lo han comentado un poco de qué se trata, pero bueno, queríamos no dejar de estar presentes, nos parece importante como lugar de discusión, compartir y resignificar, en particular con esta charla y esta mesa que vamos a tener hoy, que tiene que ver con esta, en parte, entrega de nuestros bienes comunes y de nuestros territorios de alguna manera en pos de una política económica que nos viene influyendo. Bueno, y esta, insisto, en esta semana donde las 57 universidades nacionales estamos un poco en un plan de lucha, queríamos aprovechar este espacio gentilmente invitados y construido con ustedes. Gracias. ¿Querés, porque estaba previsto que arranque Gabriel con Lo bueno, pero no mío es cortito igual, es un poco contexto. Pero está bien, él va a hacer un contexto más desde la Mm. normativa y las leyes, y después te damos el lugar a vos. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Mari. No, un poco rescatar el título, ¿no? Esto de los bienes y servicios de los bosques con nosotros es valorarlos. Creo que el título es bastante pertinente, sobre todo porque a lo largo de la historia reciente y no tan reciente, un poco esto de la valoración y el conocimiento fue medio predominio hegemónico de la ciencia y de la técnica y de los profesionales que supuestamente sí sabemos de esto, por eso la gente que no sabe, pero que habita territorios, y en general también nuestro conocimiento, también creo que lo dijo justo Sanguinetti hace un ratito, también es un insumo, o nuestra ciencia, nuestra tecnología es un insumo para decisores políticos que después transforman esto en políticas territoriales y que a veces no siempre van de la mano, muchas veces generan contradicciones y conflictos en nuestros lugares, ¿no? En nuestros territorios boscosos. Creo que esta hegemonía un poquito se empieza a romper con la reforma del 94. ¿Por qué cito el 94? Porque en el 94, dentro de la reforma constitucional, aparecen dos emergentes interesantes como nuevos derechos constitucionales. Uno que tiene que ver más con todos nosotros, como sociedad, que es esto de otorgar rango constitucional al derecho al ambiente sano. Y eso no estaba en la Constitución anterior, obviamente. Y eso nos relaciona con el hábitat de una manera distinta. Y la otra es el reconocimiento de la persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, que esto implica que se reconoce la entidad preexistente del Estado argentino con derechos específicos de identidad, cultura, tierra y participación en las decisiones que los afecten en sus territorios. Y ahí es donde empezamos a jugar un poquito los forestales, que antes nos creíamos un poquito los forestales o los que trabajamos en temas ambientales en general, a abrir un poco más, o nos obliga por lo menos a abrir un poquito más, ¿no? Y esto de combinar estos dos emergentes que surgieron de la reforma constitucional, nos obligó, un poco empezó a tener influencia en algunas decisiones políticas interesantes. Una de ellas es la ley de bosques. ¿Por qué cito la ley de bosques? Primero porque es la primera norma ambiental del país, si no me equivoco, que toma estos dos conceptos, tanto el de la preexistencia étnica en territorios y el tema de la cuestión ambiental. Tal es así que esta ley tiene al menos 5 artículos relacionados con el derecho indígena en el marco de su normativa legislativa. Y esto no es menor. Esto, por más que después vamos a charlar un poquito sobre si esto que está en la normativa se ejecuta o no se ejecuta y cuál es el rol de nosotros los profesionales en estos temas, ¿no? Tal es así esta ley que abre el fuego, es que normalmente la ley, cualquier ley tiene criterios ambientales para estipular criterios de conservación. En este caso, la ley de bosques tiene 10 criterios de conservación. Interesante, es el último que se le agregó, porque surgió en el marco de la ley, que es valor de las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas. Esto es novedoso, sobre todo para los que venimos de las ciencias un poco más duras o más positivistas, y que en general somos bastante reduccionistas al momento de analizar un territorio o una relación
sociedad naturaleza, y en particular cuando ahí sí, permítanme el licencio, los forestales nos metemos en cuestiones que no conocemos, en particular en cuestiones que tienen que ver con relaciones interétnicas, saberes, cosmovisiones, y a nosotros, como profesionales del sector, nos gustan cosas más cuantitativas, más de medir, más de buscar explicaciones bajo nuestra concepción y nuestro pensamiento netamente científico. Interesante recuperar lo que la ley dice, y que va a tener que ver con seguramente las cuestiones que van a exponer tanto Virginia como Lorenzo, y que tienen que ver por qué la ley de bosques incorpora estas cuestiones, ¿no? Y hay dos en particular que para mí son súper importantes. Uno es la 2660. Sé que lo que estoy hablando a veces está empezando como a parecer en este desánimo que nos está pasando, que cae en saco roto. De hecho, la 2660 hoy está, es una ley casi inexistente, por lo menos en términos políticos, como la ley de bosques de alguna manera también lo está, aunque no lo digan, ¿no? Bueno, la ley de bosques hace referencia especial a esta ley, que es la ley de emergencia de territorios indígenas, ¿no? Y en particular, la ley de bosques también habla de la cuestión participativa, y la ley de bosques, muy especialmente en muchos artículos, habla del convenio 169, al cual Argentina adhirió. Y esto implica que cualquier decisión en términos de uso y manejo de territorios boscosos debe existir el consentimiento previo libre e informado. Las leyes ambientales en Argentina normalmente utilizan el proceso de consulta como una mera consulta no vinculante. En este caso, el Estado argentino y sus autoridades de aplicación a niveles provinciales deberían ser vinculantes. Porque la propia ley lo dice. Ahora vamos a ir un poquito a eso sobre qué pasa con la aplicación de esta ley y en particular con estos contextos. Y después hay otro artículo de la ley de bosques que dice: valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de supervivencia y mantenimiento de su cultura. Esto es algo que en general en la formación de los forestales y de los ecólogos y de los biólogos a veces fuera de nuestro área de conocimiento, pero sin embargo nos gusta meternos y a veces tomamos decisiones, hacemos investigaciones que esto no lo rescata, como si otras líneas, un poco por el ejemplo del Cowell que mostró recién, empieza como a aparecer como una pequeña luz sobre esa cuestión, ¿no? Y acá quiero hacer un poquito, no extenderme mucho más y ponernos un poco a trabajar un poco en necesidad, y un poco lo voy planteando, esto de empezar a dejar el concepto de conocimiento sagrado, académico y científico, y esto de empezar a intercambiar los saberes, ¿no? Creo que un caso muy particular, y Ken Loncón lo puede aclarar particularmente, y que hace es un caso emblemático en Neuquén, que es la aplicación de bosques en el territorio de la comunidad Pachilanteao, que es como todo se hace mal, en general, ¿no? Es el mejor ejemplo de esta confusión de actores territoriales, y el Estado, y la autoridad de aplicación, y los profesionales del sector. Creo que el arraigo de todo esto es, bueno, obviamente, intencionalidad política. Recuerde que la ley en parte surge como un freno a la deforestación en Argentina, producto de la expansión de la frontera agropecuaria, principalmente con el agronegocio sojero, y esto, si lo relacionamos, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando ahora con el tema de RIG, la ley de bases, un montón de cosas que tienen que ver, como decía anteriormente, con una política netamente activista, pero que en Patagonia, por ahí a menor nivel y a menor un poco más micro, se ve con este otro fenómeno que nosotros denominamos expansión de la frontera inmobiliaria, relacionado con el turismo extractivista y lo que implica en conceptos de conflictos. Existen conflictos de Chile y de Villa Angostura en particular, y de la zona de las Quenche, eso está como muy marcado y muy evidente. Y entonces ahí sí deberíamos, y acá lo tiro para los compañeros, veo que hay estudiantes y hay docentes
y creo que también parte de la enseñanza que se le da en el IFD, deberíamos como repensar, es un poco qué tipo de profesional que empieza a trabajar en estos ámbitos interétnicos, constituidos territorialmente, porque de última la ley de bosques, más allá de la parte legislativa, ambiental y normativa, no deja de ser un ordenamiento territorial. Esto que ustedes ven en los mapas ya archiconocidos de rojo, verde y amarillo, que parece muy bonito y muy progresista de alguna manera, en buen sentido de la palabra lo digo, no deja de ser qué se hace, qué no se hace y quién decide qué se hace y qué no se hace en esos territorios que uno marca como rojo de alta protección, amarillo de alta conservación y verde, que algunos piensan que verde es una especie de libre albedrío, sin embargo es una categoría de conservación, sobre todo en el sector inmobiliario. Hago un paréntesis con esto, ya le paso la palabra, es jueves va a haber una charla que sería interesante que la escuchen, que es la famosa categoría amarillo urbano y que tiene que ver con nuestra cotidianidad en San Martín. Mañana. Que tiene que ver con Villa Langostura, con Villa Regueina, con la Dominía, con San Martín de los Andes, que tiene que ver cómo jugamos. Y acá quiero que con lo último ya cedo la palabra. Es esto, ¿no? Repensemos en la formación de los profesionales que inferimos o tomamos decisiones en el ámbito de los bosques. Nos pasa que formamos gente que después toma decisiones técnicas, sobre todo en las agencias que son locales de aplicación, llámese de bosques o como se llamen otros distritos, los parques nacionales o donde sea, que es necesario cambiar un poco, no la cabeza, pero sí las miradas. Es crucial que dejemos solamente la cuestión solamente ambiental ecológica en términos de formación positivista y esto que yo decía al principio, dejar de ser tan lineal y reduccionista y animarnos como formadores, ahora como profesor lo digo esto, de incorporar nuevos saberes y nuevos conocimientos. Si no, vamos a generar algo que es tan noble y que uno defiende como la ley de bosques, en su concepto más amplio, vamos a seguir aplicando recetas y sin conocer la dinámica social que pasa en esos territorios. Y particularmente de esto de aprender a convivir con culturas distintas y que ven el bosque distinto y que a veces tienen otras representaciones, otras multidimensionalidades y otras cosmovisiones. A veces el DAP es la área basal y la altura y no explican todo. Es más, explican pocas cosas y explican pocas variables. Que no es que no hay que saberlo y por supuesto hay que saberlo, pero hay que animarse a compartir saberes, sobre todo en la toma de decisiones. Un poco esta es una introducción desde la mirada que tenemos de la universidad y que algunos tenemos de la universidad y creo que la formación de cualquier profesional, docente o futuro profesor de biología que va a interactuar en estos ámbitos, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra a mis compañeros de mesa, que tienen mucho más para decir que yo. Así que muchas gracias. Bueno, Maimai Compuche, Virginia Colimán Piñén, Danilo Urruinca, Payamnuco Leucumeu, soy del paraje Payamnuco, con la autoridad territorial de ahí del lugar. Bueno, primero agradecerles también por la invitación de esta, charla, debate, ¿sí? Está bueno que circule también después la palabra, vamos intercambiando. Un poco esa es nuestra forma, digamos, de conocimiento. Si bien trajimos un power para poder irles contando algunas cuestiones, pero la idea después va a ser compartir, que también está ahí Miriam Lorenzo Lonco. Bueno, si quieren arrancamos. Yo había preparado un power, ya para ahí. Espera que encuentro un... Ahí. Bien. ¿Me dicen en Zoom ven pantalla completa? Bien. Bueno, un poco pensar la cuestión de la biodiversidad, la interculturalidad en clave justamente para la conservación, ¿sí? Un poco veníamos
escuchábamos la charla recién y también es como que quédense con eso que fuimos escuchando tanto también al compañero. Cuando nos juntamos un poco a ver qué es lo que podíamos traer y demás, yo decía, bueno, de arrancar con cosas que están ocurriendo acá en el territorio, ¿sí? Que están ocurriendo en lo cotidiano, ¿sí? Y cómo después me parecía importante hacer como una propuesta o como irnos de esta charla, de esta conversación, con algo también que sea prepositivo, ¿no? Que invite a repensar todo esto. Así que, bueno, vamos a arrancar. La primera diapo vamos a ir pasando para contarles. Bueno, la idea está organizado en 3 momentos con esto de qué pasa con la contaminación ambiental, las aguas. ¿Sí? Nosotros estamos en un lugar, ahora van a ver las fotos y van a saber por qué estamos hablando de esto, cómo hay afectaciones de los ríos, las lagunas, el impacto en la biodiversidad y cuáles son las consecuencias. ¿Sí? Después, otro momento, vamos a trabajar y van a ver fotos referidas más al manejo de residuos, la construcción, y acá un poco se hacía hincapié a esto de qué es el turismo extractivista, ¿sí? Y cómo han ido cambiando los ciclos del agua. Luego, el último, que me parece que es potente y que quiero que podamos llevarnos, tiene que ver con eso, con el respeto a todas las montañas, a las fuentes, a los cursos de agua, ¿sí? A las protecciones de las especies nativas, tanto la leña, el gire, los robles, ¿sí? Las prácticas que ocurren dentro de las comunidades, que son los manejos sustentables y el uso responsables. Después, otro aspecto es las ceremonias y cómo se organiza la comunidad a través de sus viviendas, de sus rucas. Y por último, tiene que ver con esto de la educación ambiental, y nosotros le decimos más referida a la educación intercultural, ¿sí? Que creo que es un punto que se toca con la charla anterior. Bien, bueno, acá estamos a pocos kilómetros, nosotros estamos aledaños a lo que es la ciudad de San Martín de los Andes, al pie del Cerro Chapelco, ¿sí? Pailamenuco forma parte de toda una unidad territorial, ¿sí? Donde encontramos un turismo extractivista, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, esta foto está sacada del año pasado, 2024. Vemos todas las chatarrerías y demás. Estos están al pie de todas las nacientes. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, es una cuadra que estaban todas estas chatarrerías y basura, pero de lo que querían encontrar estaban ahí, ¿sí? Vamos pasando. Bien, todo esto no se llega a ver. Hay uno de los chicos que nos hizo una toma de dron, pero acá están todas las nacientes, o sea que está a muy poquitos metros, les diría, de todo lo que fue esta acumulación de basura, ¿sí? Bien, acá viene algo importantísimo que es un poco el nudo de lo que nosotros sufrimos, ¿sí? Como comunidad mapuche originaria, ancestral, ¿sí? Lo que ocurre acá territorialmente dentro de las comunidades, ustedes saben que la comunidad currinca se ubicaba en este valle, ¿sí? En lo que es San Martín de los Andes, hasta el ingreso de lo que es San Martín de los Andes. Cuando viene toda la campaña del desierto, mal llamada campaña del desierto, y todo el despojo que ocurre con las comunidades, se ubican hacia las laderas de la montaña, ¿sí? Por eso encontramos Trompú, Quilaquina, Pailamenuco, Pilpil, y ahora el barrio, lo que es Limantuni, Chimacu, el nuevo barrio, ¿sí? ¿Qué ocurre? Nuestro paraje está ubicado al pie de lo que es el Mahuiza, la montaña, y en el año hace unos 30 años, donde se ubica el complejo Cerro Chapelco, ¿sí? Empezó a tener gran actividad turística. Y un aspecto importantísimo es que no fue controlado esa actividad. Entonces, los baños, todo lo que es los restaurantes, el flujo de turistas, que de primera eran 2.000 turistas o iban a hacer alguna travesía, después ya se empezaron a colocar medios de elevación, de pistas, de volteo de talas de árboles, y empezaron a sumar, ¿sí? Alrededor de 10.000 turistas ingresan por día en temporada alta.
bueno, este verano, digo, este invierno estamos ahí, no son esos números. Pero ¿qué ocurrió el año pasado? Encontramos varios de estas fotografías que, como nos mostraban, fuimos con autoridades también de acá locales, como concejales y demás. Esto es lo que se rebalsaba de todo lo que es los baños y que eran todos vertidos cloacales, ¿sí? En cercanías de las nacientes. ¿Seguimos? Bien, bueno, así de las fotos. Correr un poquito. Bueno, esto se encontró en todo lo que es las vertientes y las nacientes, que eran una fuerte columna de plomo, que también estaban ubicadas en las nacientes de agua. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, y acá ustedes fíjense que hay como una especie de barro que cuando nosotros anunciamos que íbamos a acercarnos a hacer todo ese recorrido, los operarios empezaron a tirarle tierra y demás y a tratar de simular que no había nada, en el cual habían 8, y está registrado en el informe, 8 vertidos cloacales, ¿sí? El año pasado fue un hecho tremendo porque alrededor de 80 familias de Paila-Menuco y una niña del paraje fueron afectadas por la contaminación y está comprobado, ¿sí? Zona sanitaria cuarta comprueba estos hechos de contaminación de las aguas, ¿sí? Nosotros creemos que hay una fuerte relación entre estos vertidos, lo de la basura, o sea, todo cómo se va uniendo, ¿sí? A una cuenca que es la cuenca Pitrahue, que es la cuenca donde tomamos agua, ¿sí? Un montón de familias que históricamente, ¿sí? Las familias mapuches tomaban, sacaban agua de las vertientes, los pozos de agua de distintos lugares, y era un agua limpia, un agua sana y un agua que decimos nosotros por energía, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Bien, esta es la planta que está aledaña a Chapelco, que es una planta que no funciona, que nos han dicho los mismos técnicos, el mismo ingeniero químico que estaba en el lugar, porque, ¿qué pasa? Al no estar techada, ustedes ven, lo que hace es que en invierno se empiece a rebalsar y no le dé, digamos, esa capacidad de ingresar mayor agua. Tampoco se tuvo en cuenta que iba a estar una planta más o menos a 1300 de altura, una cosa así. Eso hace que, ¿cómo funciona? Y acá hay muchos, ustedes me ayudarán también profesionales respecto a cómo es esto de las bacterias, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las bacterias funcionan cuando hay materia orgánica, ¿sí? Se van comiendo y eso se transforma. ¿Qué ocurre acá? Esto funciona perfectamente en invierno porque tenemos un flujo importante de turistas. En verano deja de funcionar. Si deja de funcionar, las bacterias se mueren, ¿sí? Entonces es una planta que nunca está operativa. Es más, ha pasado que han tenido que llevar de acá, de la zona centro, vertidos locales, llevarla arriba de la montaña, poner los vertidos ahí y después de ahí se lo ha llevado a otro lado que es la zona de la que. Bueno, eso nos pasa a nosotros acá en Interrupción. Sigamos pasando. No los quiero amargar para ir una cosa, al final les digo que va, pero bueno, vamos con lo siguiente. Al final es feliz. Tiene que ver con la tala de árboles, ¿sí? Esto sucedió también, ¿sí? Con la empresa, y esto se detectó en toda el área, y acá viene un poco a lo que dice acá el compañero Gabriel, porque, a ver, la ley de bosques funciona para algunos, sí, pareciera, y para algunos no. Hay un sector de todo el complejo invernal, digamos, y de todo lo que es la unidad territorial de Chapelco que se vendió a un precio irrisorio acá en San Martín de los Andes, lo deben saber, a un privado, que ya se le entregó el título de propiedad, ¿sí? En este sector es donde se hizo una tala tremenda de leñas que tardan muchísimos años en poder hacer todo su ciclo. Tremendo. Y esto se hizo sin saber, dice la empresa en este momento, que ellos no escucharon ninguna motosierra, nadie, teniendo todo filmado y grabado, porque vos cuando ingresás al cerro hay cámaras por todos lados, ¿sí? Ustedes deben saber. Entonces, esto también se hizo una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente y hay una causa. Hasta el momento no tenemos la respuesta final,
pero sabemos que hay muchísimas salas que también, otra de las cosas que se sabe es que hicieron eso para hacer una pista, ¿sí? Entonces todo un sector que está tremendo y que ahí viene algo más importante, que cómo nosotros tenemos la retención de agua, ¿sí? Que no es casual, no es que el agua viene del arroyo, sino que es todo un sistema, ¿sí? Un ecosistema que se va interrelacionando. Si nosotros hacemos tala de árboles, probablemente no retenga el agua. Eso corra, y nos está pasando, corre directamente a Oraneda, corre el agua, ¿sí? Porque no hay ese colchón, esa protección de los árboles para retener el agua. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, ahí están las fotos. Bien, otra cosa que nos ocurre con el agua, que no les miento, esta semana, bueno, hicimos una movilización y más con las familias, estuvimos 15 días sin agua en Paillanuco, mientras 24 horas estaban funcionando los cañones de nieve, ¿sí? Mientras nosotros, las familias, no estaban pudiendo bañarse, cocinar, limpiar la casa, tirar la cadena al baño, en el centro de esquí estaban fabricando nieve, ¿sí? Con este tanque tiene alrededor de la capacidad de almacenar 8 millones de litros de agua, ¿sí? Ellos almacenan ahí y eso con los cañones de nieve fabrican el nieve, ¿sí? Además se le agregan químicos y demás para. Bien, y mientras nuestros hogares, así viene el agua, así el municipio nos reparte 100 bidones a un total de 200 familias, y eso es lo que nos pasa acá a poquitos kilómetros. ¿Seguimos? Bien, y acá viene otra parte que les voy a contar, que tiene que ver con cómo, y un poco la pregunta es cómo nosotros entendemos esta unidad territorial, ¿sí? Que son todos los árboles, las montañas, los hongos, los cursos de agua, los descovers, que es todos los pozos de agua, las vertientes, los hilitos, ¿sí? Chapelco significa, chapel es una flor amarilla, ¿sí? Que se ubica, la vamos a ver en verano, que hay un color que van a ver todas las montañas de ese color. Y ko, en Mapuzungún, en nuestro idioma, es agua, ¿sí? Bueno, y allí vamos a encontrar, y nosotros decimos esta idea que quiero que ustedes se lleven hoy, que es la idea del licho fimogen, ¿sí? ¿Qué es el licho fimogen? Son todas las vidas, como las aves, ¿vamos pasando? ¿Sí? Las aves, todo el conjunto de árboles, ¿sí? No es un árbol solito ahí plantado, sino que todos los árboles que están interconectados, ¿sí? Los animales, por ejemplo, el puma, ¿sí? El canguí, las abejas, ¿sí? Todos los insectos, ¿sí? Las personas, los niños, los adultos, los ancianos, y acá viene algo que les quiero decir respecto a esta idea de la conservación, ¿sí? Que es un poco lo que nos trae acá. Nosotros entendemos la conservación como este modo de vida, como este transitar, ¿sí? en un espacio, que no es un espacio como la cultura occidental nos presenta, ¿no? Sino que es un espacio que tiene diferentes dimensiones, pero que además se están interrelacionando, ¿sí? Es decir, las personas no están por encima de nadie, estamos interconectados con todos esos seres, pero que además no separamos la naturaleza y el hombre, sino que es un conjunto de esos seres, vamos a llamarle así, de esas vidas, a mí me gusta mucho, ¿no? Conectarlo con un aspecto importantísimo que tiene que ver con nuestra ceremonia, nuestra cultura, nuestra forma de vida, ¿sí? Que es respetar a un otro, y no es respetar al otro ser humano, que también lo es, pero digo un otro, y es esa interrelación con la naturaleza, que son los árboles, que es el lago, que es el arroyo, ¿sí? Bien, y esta un poco es la imagen que queremos transmitirles, que es el Ume Mogen, que es el buen vivir, ¿sí? El buen vivir tiene que ver con eso,
con estar conectados con la naturaleza, con saber que si ese río, ¿sí? Si ese arroyo blanco se contamina, todos nosotros vamos a estar enfermos, ¿sí? Va a haber un quiebre, ¿sí? De esas interconexiones. ¿Sí? Yo para explicar, y esto me gusta mucho porque lo utilizaba en esto de hablar y explicarles a los estudiantes cómo es esta idea del dichofimogen y la cosmovisión, con un hilo, ¿sí? Con un hilo vamos pasando ese hilo, ese ovillo, y cuando alguno se quiebra, quiere decir que ya hay un desequilibrio, hay un quiebre en eso, ¿sí? Entonces, valorar este dichofimogen, que es la valorización de toda esa biodiversidad, la MAPU, ¿sí? Que tiene todos los elementos, van a tener una fuerza, un nien, le decimos nosotros. Ese arroyo va a tener una fuerza vital que se llama nien. Es un lugar que tiene un dueño, por eso nosotros cuando vamos a ingresar a ese lugar, le vamos a pedir permiso para ingresar. No ingresamos de cualquier modo, ¿sí? Y eso a mí me parece súper interesante lo que dice Gaby en términos de si tenemos estudiantes que vamos a hacer una salida, que vamos a ir a recorrer, que vamos a ir a la islita, que vamos a ir al lago, le pedimos permiso a ese lugar, ¿sí? Seguramente en esas clases van a tener estudiantes que van a saber cómo hacerlo. Y si no, lo podemos hacer de todos modos, ¿sí? Eso es algo hermoso. Después tenemos esto de mucho la observación de nuestro conocimiento, porque hay veces se habla del conocimiento científico no teniendo en cuenta los conocimientos de las propias comunidades, de las comunidades mapuches. Y nuestro pueblo ha sido históricamente observación de este dichofimogen, ¿sí? Es el darse cuenta cómo va cambiando, ¿sí? Después la palabra de nuestros abuelos, de los niños, ¿sí? Cómo eso se va transmitiendo de generación en generación. Otro aspecto importante tiene que ver con los sueños, ¿sí? Hacerle caso a esos sueños que tenemos, ¿sí? Que nos están indicando una señal. Y después, otra cuestión que veíamos que es el log de las comunidades que acá ingresa como un valor de la conservación. Esto está demostrado también que los pueblos que mayormente han conservado los espacios territoriales han sido los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, cómo esto se va interrelacionando también y las formas de resolución de problemas, ¿sí? Que es a través de la organización. ¿Seguimos? Bueno, un poco en este resumen que saqué una captura de lo que es todo el cordón de Chapelco, ¿sí? Quería que llegue hasta el Maui Salanín, que no logré hacerlo, venía más hacia acá, pero sí poderles compartir toda esa biodiversidad de vida, ¿sí? Que es justamente estas interacciones, ¿sí? Con todas las especies y que están conectadas, ¿sí? Entonces volví a poner las imágenes que habíamos visto antes y de cómo, y acá viene algo muy importante, que es que a veces cuesta muchísimo que nos tomen en cuenta en esto de las intervenciones, en esto de ir a las distintas instituciones que aparte en esto de que veíamos de la problemática del agua se van pasando la pelota, pero recuperar estos conocimientos, recuperar esta forma de vida, ¿sí? No solamente es importante para el pueblo mapuche, sino para las sociedades, ¿sí? Para la sociedad, en este caso de San Martín de los Andes, que conozca esta forma de vida, esta forma de entender el mundo. Y ¿seguimos? ¿Sí? Y que esta idea del dichofimogen tiene que ver con esas interrelaciones de personas, animales, plantas, aguas, montañas, vientos, espíritus, fuerzas invisibles, que no la vemos, no son tangibles, son intangibles, pero que están. Cuando, ¿no les pasa alguna vez que cuando fueron a un lugar sintieron algo? Que ingresaron al lugar y, ¿sí? Y se sintieron de otra manera en ese lugar. Sí. ¿No les pasó alguna vez? Bueno, esa tiene que ver con esas fuerzas, con esa red, ¿sí? de esos seres, digamos. Bueno, y un poco un resumen de toda esta idea de la conservación desde la cosmovisión mapuche, ¿sí? De respetar todas estas diversidades de vida, de respetar las montañas y el agua, ¿sí? Hay un concepto muy importante que es esta idea de de ser recíproco, ¿no? Con la naturaleza. Por eso allí están las ceremonias
nuestra ceremonia no es solamente de pedir, porque a veces le dicen y les exigen a los mapuches que llueva, que nieve, ¿sí? Entonces, no es así. La idea es ser recíproco, es decir, yo te entrego algo, te ofrezco algo, como hoy estaban charlando sobre el Pehuen, ¿sí? Y las comunidades han tenido una recolección sumamente sustentable porque es para las ceremonias y para un consumo, que no es que saco todos los piñones, los guillíos, me los llevo, los revendo, no, es en comunidad y es llevándole algo al Pehuen también, ¿sí? Pidiéndole permiso que voy a sacar sus semillas, ¿sí? Entonces, esa idea es la que mantenemos a través de las ceremonias y las protecciones de todas lo que son las especies nativas, y acá algo muy importante que es el rol de la comunidad en ese cuidado colectivo, ¿sí? El agua no es una pertenencia solo de un pueblo o demás, el agua es un bien común, es algo que nos pertenece a todos. El agua, nosotros decimos que es vida, que tiene una fuerza, que tiene un bien, que queremos seguir protegiendo estas nacientes, ¿sí? Que ustedes vieron cómo están, y que necesitamos que estas decisiones también, como hoy se dijo, sean y tengan un impacto a través de la consulta previa al libre. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Las fotos son de un Lamien Cona de Paila, también de Nair, que trabaja en Radio Cocaullo. Bueno, nosotros que hemos hecho ahí mucho registro a la familia. Bueno, agradecerles y bueno, le dejo también, le quiero dejar el lugar a mi compañero que está del otro lado por la pantalla. Así que gracias. Muchas gracias. Lorenzo. Bueno, agradecer también, Virginia. Creo que estuvieron muy exactas las palabras. Bueno, así es el Quilún mapuche, ¿no? Bueno, yo voy a hacer algunas coincidencias y después voy a hablar más de lo específico, ¿no? La Confederación Mapuche, hasta el 2000 por ahí, era más como toda una unidad Neuquén, ¿no? Después de un parlamento que se hizo en Mayeo, la Confederación Mapuche empezó a pensar que era mejor tener zonales, ¿no? Por eso está la zonal Huilliche, de donde es Virginia, está la zonal Las Quenche, que es la última aceptada, que somos nosotros, que somos de la zona de los lagos, ¿no? Pero hay principios que ya vienen de antes, ¿no? Ustedes tienen una ley de ambiente, bueno, el pueblo mapuche tiene el ASMAPU. El ASMAPU es como una norma, una constitución natural, que ya cuando llegó Pedro Valdivia en Santiago de Chile hace 400 años, los mapuches le dijeron que no cruzara el río Mapocho porque iba a estar violando las MAPU, que era la ley natural, ¿no? Que todas las identidades territoriales iban a declararle la guerra como sucedió, ¿no? 300 años el pueblo mapuche combatió al Imperio Español. Entonces, pero el ASMAPU no es solo para aplicar hace 400 años, ¿no? El pueblo mapuche, justamente con todo lo que contaba la Lamien Virginia, cada vez que hacemos ceremonia en el volcán Lanín, que son colectivas de muchas comunidades y territorios, estamos equilibrándonos nuevamente con el ASMAP. Por eso la importancia para nosotros de la ceremonia, porque ahí recurrimos a ese concepto que ustedes usan los técnicos, lo holístico, ahí está expresado lo holístico. Tenemos muchas leyes que nos favorecen, aparte de la Constitución Nacional, el Convenio 169, la Ley de Bosque, tenemos el acuerdo de excusa, Escazú, que no me sale la palabra, pero bueno,
son cosas que le gusta firmar a los estados y después no lo cumplen, ¿no? Entonces, por eso el pueblo mapuche tiene que estar permanentemente en lucha para que esos derechos se apliquen, ¿no? El problema es aplicar todos estos derechos y ahí donde se nos quedan, por ejemplo, la provincia de Neuquén, que tuvo la mala idea de reprimir en vez de dialogar. Eh, Gracias a la universidad pública, ¿no? Hay un diálogo. eh, entonces, para poner en marcha todas estas cosas. Eh, el defender la naturaleza es algo que va con nuestra cultura y por eso es que cuesta verlo en- eh, como que, bueno, los mapuches reclaman para después negociar con las petroleras o con las forestales o con... Y acá hay un dato muy bueno que donde se creó el parque, o sea, el comanejo con Lanín fue justamente San Martín, la ciudad de San Martín. Entonces, eso permitió incluso eh, durante el 2000 hacer una acta de defensa de las cuencas de agua, de la naciente agua, lo que está hablando la Lamia en Virginia. Eh, y eso fue refrendado por Parque Lanín y Parque Nahuel Huapi. Y estaban en vida nuestros grandes loncos históricos, ¿no? El lonco Antonio Salazar, el lonco Elías Maripán. Para decirle que hay donde rascar todavía más papeles. Eh, pero el tema es que esto justamente exista un diálogo de saberes y cómo practicamos ese diálogo de saberes, que un poco lo decía la Lamia en Virginia. Este diálogo de saberes también se puede practicar como ya se ha hecho justamente en ese lugar, en Paila Menuco, durante muchos años se hicieron Guiñoy Tripantu interculturales, donde iba gente de la universidad, de todos los sectores sociales de San Martín y de todos los sectores sociales también de la provincia de Neuquén. Entonces, ese diálogo de saberes tiene que salir de la universidad, del confort, ya no es tan confort, eh, salir a los territorios y hacer ese diálogo de saberes en los mismos territorios, ¿no? Y tomar en cuenta lo que saben las personas que siempre conviven con el bosque, o sea, los mayores, los niños. eh, Hay manejo de bosque, hay con el tema del roble, que lo han hecho gente mapuche. Por nombrar uno, Luis Curruguinca, si me equivoco en el nombre, ahí me va a matar, pero donde se estaba juntamente con el asentamiento ahí de la Universidad del Comahue, se hizo un plan de manejo. Entonces hay que tener memoria y todo va sumando a este diálogo de saberes intercultural. En el caso específico de los Paichilantreados, tenemos el único bosque de la provincia de Neuquén de Coihue. El bosque de Coihue también es alimento, tiene un hongo que se llama lengua de vaca, que se aprovecha. Tenemos también el yao yao, porque tenemos también, sale el yao yao en el Coihue y sale eh, en las otras especies. Eh, Otra cosa que no puse ahí en mi currículum, aparte de ser huerquén, que es el vocero de la comunidad, soy la Huentuchefe, entonces no es solo el bosque de Coihue y los árboles gigantes, lo importante, sino el Lagüen, lo que decimos la medicina, y que también lo hicimos en un informe que elaboramos ahí con los compañeros Gabriel Stecher y Adriano Arach, junto con la universidad, cuando se podía. Entonces, el bosque nativo es un conjunto de cosas colectivas y culturales y espirituales
no es solo el enorme árbol que es el coihue, y también las cosas que no se, tal vez los informes forestales también tienen que cambiar cómo calcular, por ejemplo, con qué cantidad de bosque coihue hay nieve. O producimos la lluvia. Y eso no es algo que, eh, o sea, el feo ejemplo es el Cerro Bayo es justamente por hacer una zona amarilla o blanca, como se le llamó en Villa Angostura, talaron muchos ejemplares de coihue en lo que es el ejido municipal de Villa Angostura, lo que implicó que muy pocas veces ha nevado en el Cerro Bayo, ha cambiado el tema de la lluvia y ha cambiado el tema de los vientos. En Villa Costura no aparecían los vientos. Entonces, esas son cosas que hay que medir también para tirársela por la cabeza a los funcionarios municipales y provinciales, ¿no? Entonces, también parecido a lo que está sufriendo la comunidad Curruwinca en el sector Pailamenuco, sucede también en el Cerro Bayo, porque no tienen buena cámara o no lo calcularon y entonces también arrojan efluentes cloacales al río Bonito. Entonces hay toda una pared de, del río Bonito que baja al Cerro Bayo que está color caca, para decirlo, horriblemente. Entonces, esperando los malos ejemplos, que eso no intenten hacer también un parque de nieve en Villa Traful y vuelvan a cometer el mismo error de no calcular que tienen que pensar en eso. No estamos en contra de las actividades turísticas, pero que se hagan como corresponde y si hay una comunidad mapuche, eh, realmente se aplique la ley de consulta. Que la ley de consulta lo tiene el Parque Lanín, lo tiene el Parque Nahuel Huapi y lo tiene la provincia de Neuquén. Hizo una ley de consulta, pero pregúntenme si se ha aplicado. En ningún sector de la provincia de Neuquén se ha aplicado aún. Entonces eso es lo que creemos que no es un problema solo forestal, sino que es un problema también político, cultural y también de diálogo de saberes. Así que yo no quiero extenderme más también y muchísimas gracias por el tiempo. No, ahora es abierto al diálogo, si alguno quisiera, hay unos comentarios ahí que podríamos leer y también abrir la palabra a todos los que estamos presentes. Gracias, Lorenzo, por tu esfuerzo de estar ahí. La verdad que me pone súper contenta que al menos virtualmente esperamos que en la presencialidad también podamos volver a acercarnos. Pero bueno, es abrir la palabra para ver qué pensamos, qué sentimos, o si tenemos algo que aportar. Es como, me da hasta vergüenza, pero bueno. No es una cuestión de vergüenza, me parece que hay algo que tiene que ver con fragmentar todo, así como vemos las ciencias forestales, lo separamos del saber de la gente que vive en el lugar y demás. También separamos y vemos lo que acaba de decir Virgilio, lo que acaban de decir Lorenzo, como si fueran cosas que a nosotros no nos afectan. En San Martín de los Andes eso sí debe ser algo que suma algo que tiene que ver con una vergüenza institucional, que es un municipio intercultural. Pero la interculturalidad, más allá de declararla, hay que practicarla. Y todo el desastre que están haciendo con los efluentes en el Cerro Chapenco termina repercutiendo en San Martín de los Andes.
el Quitagua termina en el Trabuco, el Trabuco en el Pocahuyo. O sea, no podemos mirar para otro lado. Y también ayuda mucho la desidia de la misma provincia, ¿no? Cuando el episodio que narra Lorenzo, fuimos lamentablemente testigos nosotros, la connivencia entre algunos funcionarios provinciales con funcionarios municipales habilitando un camino en medio de una ladera, una pendiente excesiva, o sea, una pendiente de 42 grados, somos técnicos, tenemos que poner una pendiente excesiva donde había códigos gigantes y estaban tirando todo hacia abajo. Y la acción incluso también del Parque Nacional Lago Guapio, porque la jurisdicción de ellos era recién en la costa del lago. O sea que hasta que no se cayera toda la piedra al lago correntoso. Bueno, y eso quedó. Y la acción que hizo la comunidad Pachilenteo fue de resguardo, pero no una cuestión de resguardo del territorio, era un resguardo hacia el bosque y la funcionalidad del bosque que beneficiaba a toda la comunidad de Villa La Cultura. Sí, mal llamado por Adriano ocupación, en verdad lo que sí era un resguardo ambiental, bueno, era un área roja intervenida. Entonces, y con serios, hacer el trabajo ya con serios síntomas y indicadores de fragilidad ambiental, ¿no? Un poco relacionado a lo que dice Adriano también en esto de lo declamativo, así como San Martín es un municipio intercultural en su parte orgánica, también es un poco para que veamos también nosotros de la universidad. La universidad de Comahue es la primera universidad declarada intercultural del país. Y eso se tiene que empezar a reflejar en el plan de estudio. Si lo que hacemos solamente es decir somos interculturales y somos la Winifolle y somos bien así políticamente correctos, en verdad lo que hay que hacer para que sea intercultural en serio, empecemos a rever las prácticas docentes y empecemos a rever los planes de estudio, porque si no es declamativo. Digo que son procesos, no son fáciles, pero creo que en esas cosas deberíamos empezar, como la aplicación de las leyes ambientales y la otra en particular, ¿no? El asunto es que vos comentabas al inicio justamente este artículo 10 de la ley, y sabemos que nosotros, entre los colegas, sabemos que eso, un poco por desconocimiento del área, más social y antropológica, si se quiere, y ahí depende de la calidad del profesional que querés ser, ¿no? Entonces, es ponerse la camiseta y decir, bueno, voy a aprender sobre esto porque está dentro de una ley que de repente a nosotros nos atraviesa como profesionales y que nosotros ponemos una firma ahí, ¿no? Y todo lo que conlleva a la responsabilidad que uno después tiene con un plan de manejo, por ejemplo. Entonces, no hacerse cargo de ese artículo 10 como profesionales está mal, y vuelvo a la universidad. Si no lo incorporamos en las currículas, en la formación y en la formación de los docentes que están frente a un aula, y estamos muy lejos de que eso suceda. Ahora, es muy fácil decir estamos muy lejos y no hacer nada, a decir, bueno, empecemos a andar ese camino. Por eso el acercamiento, digamos, constantemente con ellos a querer aprender de estas cuestiones, porque si uno quiere implementarlas después es imposible, no habiendo mamado de alguna manera estas cosas de esta forma, o empezar a desaprender algunas cosas. Yo cuando hablaba con Virginia, que tuvimos una charla bastante extensa, pero hermosa, para mí por lo menos, espero que para ella también, y bueno, coincidamos en un montón de cosas, que en realidad somos seres humanos y tenemos que acercarnos a ello, ¿no? Yo me acordaba porque hablaban de buen vivir, ¿no? Y lo miro a Marcelo ahora, y cuando uno incorpora conceptos, por eso la invitación también a esto que decía Javier, ¿no? De animarse a trabajar con un otro que tiene otra formación, que tiene otra mirada de las cosas, también enriquece a ese pensamiento crítico del que tanto hablamos hoy, ¿no? El pensamiento crítico desde lo verdadero, el pensamiento crítico de entender cómo está pensando el otro, por qué lo piensa, cuál es su historia, y desde ahí sentirlo. Y trabajar desde un ámbito para nosotros más filosófico, si se quiere, es interesante porque nos lleva de vuelta a esos inicios que no deberíamos haber perdido,
a los orígenes, que son los que están hablando ellos, que en algún momento de nuestra historia, no sé por qué razón, nos hemos perdido en el camino, y bueno, y estamos con este extractivismo metido en la cabeza, el capitalismo, y otros conceptos que nada tienen que ver con nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Sí, pensaba recién en todo lo que decía Pedro, que por algún lado hay que arrancar en el mundo, o sea, para poder trabajar. Yo como docente de medio de la universidad, en medio veo a través del diseño, ¿sí? Que por lo menos en la parte de sociales, venimos trabajando un montón de temáticas más vinculadas con otras cosmovisiones, ¿sí? Un poco más justas con otras cosmovisiones. Y es increíble la cantidad de microresistencias también que aparecen adentro de las instituciones, que funcionaron durante 140 años de alguna forma. Pero damos los debates y hay que plantarse y hay que poder dialogar entre todos y construir entre todos y todas. Y ha habido un nivel de rotación docente también bastante interesante a partir de la aplicación del nuevo diseño, que tiene un montón de cosas para mejorar y que sabemos que desde la práctica hay mucha sobrecarga sobre las espaldas docentes, ¿sí? Pero me parece por lo menos que se encaró el tema, ¿sí? Que algunas cosas del tema se están encarando, y que en aula, por lo menos desde yo soy docente de historia, soy historiador del arte, soy docente de historia, se dan otros temas, trabajamos con otros temas, trabajamos desde otros enfoques, y los pibes y las pibas adentro de las aulas trabajan de otra forma también. Entonces empezamos, ojalá desde la universidad podamos hacer algo parecido también, de empezar de a poco a modificar nuestras prácticas, que durante mucho tiempo fueron muy similares. Sí, me hiciste acordar al año pasado, yo estuve estudiando con mis hijos en casa toda la revolución haitiana. Digo, si tenés un montón en el territorio nacional para investigar ahí, para aprender y demás, ¿por qué seguimos con esas currículas ridículas? Que está bien el esfuerzo del docente a incorporar, pero están tan lejanos. Sí, bueno, la revolución haitiana, pusiste un caso puntual, porque fue uno de los temas que entró con el diseño y las escuelas de San Martín decidieron no darlo en primer año. ¿Por qué? Porque había que trabajar de otra forma para poder brindar un contexto y que los pibes vean algo que esté más cercano también. Sí. Entonces, está buenísimo para trabajar, quizás en años, en un sentido latinoamericano, en años un poco más grandes, ¿sí? Pero como poder también, a ver, es dinámico, tenemos que hacer nosotros la aplicación. Entonces es un desafío, ¿sí? Sí, sí. Bueno, no sé si a mí me interesa pensar dos o tres cuestiones ahí que mencionaste ahí, Vero, y que mencionaron los colegas. En primer lugar, agradecer el espacio que vos habilitaste y que Krumma también para la filosofía, y bueno, perteneciendo a este campo no puedo estar más que agradecido. Pero a la vez, cuando vemos la diagramación, que haya un espacio que se llama reflexiones, como me lleva a pensar lo que la filosofía ha intentado hacer contra sí misma, ¿no? que es romper esa imagen de el lugar de la reflexión es para personas que se dedican al carácter intelectual, como puede ser la filosofía, y de alguna forma a lo largo de la historia de Occidente, y cuando me refiero a la filosofía me refiero por ahí a la filosofía occidental, porque si bien hay otra forma de entender la filosofía, yo pensaba dos cuestiones. Primero, el problema, digamos, del carácter vinculante que tiene la reflexión y este llamado a la toma de conciencia, y cómo eso opera en Occidente para tratar de revertir algo que está a plena luz, a la vista de todos, ¿no? que es el tema de la destrucción del medio ambiente, ¿no? Entonces, hay algo ahí que entra en juego, y que cuando yo escuchaba a otros de los compañeros y compañeras en sus reflexiones, me vino a la mente una obra de un antropólogo francés llamado David Le Breton, Antropología del Cuerpo y Memoria, donde él define a Occidente en función de cómo se asume el cuerpo y cómo se puede hacer una lectura, digamos, de la realidad en sí misma, ¿no? Como occidentales. Y allí él sostiene que lo que caracteriza a Occidente es la imagen del cuerpo como una posesión. Y si bien acá la cuestión no es el cuerpo, sino en general el medio ambiente y cómo nos estamos llevando puesto, digamos, nuestro entorno, digamos. Ahí Le Breton
sostiene que la posesión como característica principal ha llevado al ser humano a generar una ruptura en primer lugar con el cosmos, con la naturaleza, con esa imagen de oposición entre ser cuerpo y tener cuerpo. Y si bien Le Breton hay una prefiguración intencional de lo que es el mundo preoccidental, como lo llama él, y esa imagen de que ni siquiera podría llamarse de comunión, porque para que exista una comunión tiene que haber por lo menos una distinción, sino una división, una distinción entre dos elementos, la naturaleza y el ser humano. Entonces, él lo que dice es, directamente había una concepción de ser cuerpo. Y yo, en función de eso, pensaba hasta qué punto uno debería, o podría, a estas alturas, hablar de un intento de un regreso al origen, ¿no? Porque eso también ha traído en la historia de Occidente serios problemas, porque uno podría decir que también hay una construcción de lo que significa el origen, y ni hablar de lo que ha sido, por ejemplo, el nazismo, de un intento de, bueno, volvamos al origen, no a la pureza. Y entonces, yo creo que ahí la filosofía trata de pensar contra sí misma, porque yo creo que hay cuestiones que cuando están en el oído de todos se pueden tornar peligrosas. Por ejemplo, nadie se desayuna hoy en día si hablamos de una crisis medioambiental y de la posibilidad de un punto de no retorno. Entonces, yo a veces pienso que estos espacios son absolutamente necesarios, pero que también uno debe tratar de ver hasta qué punto el intento de que se genere un mundo de la vida compartido y desde el punto de vista de un llamado, diciendo, hay un llamado de la naturaleza y tendríamos como que tratar de zanjar ese quiebre, ¿no? esa ruptura entre el ser humano y lo natural. Yo no sé hasta qué punto habría que repensar si eso es posible o no. Y me pongo en el lugar occidental, digamos, ¿no? Si eso es posible o no. Y si no nos quedamos en buenas intenciones, o sea, todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo estaría muy de acuerdo, y estoy, de hecho, con que, bueno, hay un buen sentido de la expresión volver al origen, y creo que nadie estaría en contra de eso, de lo que llamamos conservación, de lo natural, y de ver cómo uno pertenece también al entorno natural. Pero a la vez pienso en las barreras que eso implica en términos de un pensamiento occidental y de que a veces las buenas intenciones terminan mal. Por ejemplo, hay gente que dice, es verdad, vamos al origen y tenemos que tratar de revertir esto. Bien, deforestación, ¿qué hago? Voy y planto un árbol, pero pará, no es planto cualquier árbol. Árbol en el patio de mi casa, o sea, porque puede ser que las consecuencias sean negativas. Ahí Le Breton dice que hay una especie de mundo occidente contemporáneo, una especie de pastiche, donde cada uno trata de regresar o de buscar esa comunión con la naturaleza, y uno termina casi convirtiendo la naturaleza como un ente, como algo artificial, digamos, hay que regresar ahí. Y a mí me lleva a pensar de que uno quizás debe, en primer lugar, reconocer el lugar donde uno está posicionado, a veces no por una elección, sino porque uno nace en una cultura, porque se encuentra ya con un montón de, llamémoslo, condicionamientos o contextos, mundo de la vida, ¿no? En el que uno se forjó, se crió. Y yo creo que el desafío está en lo intercultural, en tratar de ver cómo cada uno trata de acercarse. Yo no sé si funciona, y esta es la idea que yo estoy pensando ahora, si funciona la tesis de un llamado. Reaccionemos, porque eso está en el oído de todos. Es más, hasta creo que cuando una idea que se jacta de ser crítica y está en el oído de todos, se termina convirtiéndose en lo más funcional de lo funcional para el sistema. Entonces, como dice Enrique Dussel, hay dos formas de entender la crítica. Una crítica que está ya incluida dentro de los lindes del propio sistema y que habilita esa crítica. Entonces dice, bueno, el llamado a la naturaleza. Habilitemos medios, porque esa gente, generando ese espacio, no va a generar nada. Porque hay algo que
que diría que es casi infranqueable en términos occidentales. Hay mucha gente que diría, estoy re de acuerdo con los pueblos originarios, ¿no? No soy eso, ese es el problema, ¿no? Incluso con la buena voluntad, quizás hay un mundo de la vida donde no puede visualizarse como ser naturaleza, ¿no? Entonces, la pregunta de la filosofía es ¿qué hacemos con eso? Por eso a veces trato de pensar que quizás algo tiene la filosofía, pero en realidad lo tienen todas las disciplinas, es el intento de radicalizarnos en el pensamiento crítico. Y eso implica, en primer lugar, poder distinguir qué significa pensar críticamente y qué no es pensar críticamente, y en ese no pensar críticamente, qué es el falso pensamiento crítico. Por eso, cuando tengamos la mesa del jueves, donde estamos comenzando con un proyecto de investigación sobre crisis ecológica, si se puede llamar crisis ecológica, o medioambiental, yo creo que el aporte de la filosofía siempre va a ir en dirección a un repensarse incluso contra sí mismo. Yo creo, y esta es mi tesis, que el pensar crítico no puede a estas alturas reducirse a un llamado, a un convocar. Eso es un elemento importante, pero incluso deberíamos pensar si los espacios críticos no son espacios habilitados por el propio sistema, ¿sí? Y que ha podido neutralizar, tipo, tiene que haber un lugar para los pueblos originarios, tiene que haber representantes, tienen que ir a determinadas instituciones, como se mencionaste, le vamos a poner un título, vamos a izar una bandera, ¿sí? Es más, se están quejando de que no está aplicándose, hagamos algo porque es más fácil controlar la crítica dentro de los límites del sistema, ¿sí? Que dejarla abierta a una verdadera crítica radicalizada que va a decir, esto lo vamos a hacer nosotros así. Cuando el sistema habilita los espacios de discusión, habría que sospechar si esos espacios no son espacios de una crítica controlada por el propio sistema. Está regulada y neutralizada, ¿sí? ¿Qué hacemos? Estamos en una paradoja, tipo, estamos dentro del sistema, de alguna forma, bueno, uno dirá, bueno, pero entonces estamos en una paradoja que no hacemos nada. No, hagámoslo incluso dentro del marco de una paradoja, ¿sí? Porque fíjate lo que ocurre, a ver si compartís conmigo esta idea. El problema es cuando dicen, me hablan del pueblo originario y viene una Hilux. Y bueno, pero ¿qué esperás? ¿Querés la imagen exótica? ¿Vos pensás que están como petrificados y que tienen que venir una especie de esencia? Por eso ahí viene, mirá, me viene a la mente eso, que incluso las buenas intenciones del regreso al origen pueden traer estas problemáticas. Hay que volver al origen. Pero esto no está en el origen. Quieren que nosotros volvamos al origen, pero el pueblo originario tiene una camisa, una Levi's. Dale, no jodas. Entonces, las buenas intenciones que siguen esos lineamientos pueden atentar, digamos, contra el camino que uno trata de visualizar, ¿no? Yo creo que la filosofía no puede dejar de ser, en este aspecto occidental, pero si tiene una capacidad, es la capacidad de pensar contra sí misma, ¿sí? El pensamiento crítico debe comenzar por indagar los propios supuestos, ¿sí? De Occidente. Bueno, estamos en esto, estamos en una paradoja también. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Dijo Cerati, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, no es un dato menor que estemos acá, con toda la crítica controlada que puede estar aplicando el sistema, pero hay algo que no nos puede quitar el sistema. La duda, el pensamiento, tratemos de abrir siempre nuevos caminos. Incluso, como bien comentó un colega, perdón que a veces como no los conocía de antemano, dijo, tenemos que actuar con lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, hoy en día, en términos de pensamiento crítico, hemos avanzado un montón, ¿sí? Con paradojas, con cuestiones que terminan siendo funcionales al sistema, pero en otro momento las comunidades, los pueblos originarios, no tenían ningún espacio, ni siquiera dentro de una paradoja, ¿sí? Entonces, es un camino a recorrer, creo que es muy valioso, creo que entre las acciones que uno debe tomar está el no callar, y el no callar frente a aquellos que con mala intención nos reprochan que una especie de falsa originalidad, ¿sí? Como diciendo, es una pantalla lo que hacen. Bueno, esa pantalla es impuesta por el propio sistema, que se habilita el espacio del diálogo para después
estigmatizar, siendo, bueno, no te podemos tomar en serio si venís vestida así y decir que sos del pueblo originario, diciendo, bueno, ahí está el pensamiento crítico para mostrar que ser un pueblo originario no significa haber quedado en el tiempo y sostener una bandera como si no hubiese pasado el tiempo desde nuestros ancestros. Yo compartí un informe que falleció Micael Monopoly, que decía, dudemos de lo dado. Dudemos de lo que de lo dado. Lorenzo. Sí, aquí estoy. Sí, bueno, yo sí agradecer esa reflexión, está muy buena. En primer lugar, bueno, agradecer ahí la exposición de Virginia, creo que está muy de acuerdo a la cosmovisión que tenemos en toda la zona del pueblo mapuche, porque es una sola. Recomendar también a los compañeros docentes que hay un libro que salió en Chile, que lo escribió Elisa Loncón, que habla de en qué consiste el ASMAT. Y yo lo expliqué resumidamente, pero tiene que ver mucho lo mismo que explicó ahí Virginia. Nosotros cada vez que recorremos un camino antiguo, todos los caminos son antiguos, son sagrados para nosotros, entonces hacemos una ceremonia, decimos el Rupukuser, Rupufuchar, Rupunchadomor, Rupuhuechehuenfu. Ahí estamos pidiéndole permiso al camino mujer anciana, al camino hombre anciano, al camino mujer joven, al camino hombre joven. Entonces, de esa forma nos comunicamos con el territorio. Eh, y creemos que eso también tiene que ser compartido, vivido con compañeros que están en estos ámbitos de estudio, ¿no? Y bueno, para poder producir este diálogo de saberes que no quede en la teoría, sino que lo hagamos práctica, que yo creo que ya se ha hecho ahí en San Martín, justamente en Paila Menuco, cuando se han invitado los Guiñoy Tripanto interculturales, es eso, porque eh, esto de la espiritualidad tiene que tener un lugar, no es solo pensar separado de la naturaleza, eh, sino integrado con la naturaleza y la espiritualidad. O sea, el respeto es algo que todas las culturas indígenas tenemos en este continente, para hablar de este continente nomás. Así que agradecer igual a la Zonal Huilliche que muchas cosas han hecho y en forma colectiva, que tengamos un comanejo con el Parque Lanín, hoy discriminado, despreciado, pero vamos a seguir. Ya aguantamos a Macri, aguantaremos a Milei y ojalá podamos producir políticamente política intercultural en serio para que después no venga un gobierno de este corte fascista, reduccionista y nos quiten lo que ya hemos avanzado por generaciones. Así que bueno, agradecerles mucho el espacio y bueno, que sigamos reflexionando y en la medida que podamos participar vamos a estar ahí. Muchas gracias. Disculpa, yo puedo hacer una consulta. Yo soy estudiante, así que consulto desde la ignorancia, de no saber y no tener experiencia. Pero escuché comentarios de que hay un problema para la conservación y regeneración de bosques con respecto a al manejo ganadero de las comunidades. Si tenían algo para decir al respecto. Porque ahí también sería un ida y vuelta, ¿no? Desde lo técnico hacia las comunidades, no siempre desde la comunidad haya un diálogo. Quería saber qué podían comentar sobre eso. De la ganadería que practican en las comunidades. ¿Qué afecta a la regeneración de bosques? O sobre eso que se dice. O sobre eso que se dice. ¿Cuál es su posición? Claro. En todo caso. Sí, igual a mí después me gustaría porque ustedes también compartan qué Sí. parece a ustedes, porque me parece que está bueno también. Sí, con respecto a esas situaciones, se habla esto de la capacidad de carga de los lugares y cómo acá tenemos varias experiencias de cómo se hacen los usos ganaderos, cómo, y de arribo. Yo creo que
hay que ir de nuevo, digamos, hacia nuestro conocimiento que tiene que ver con esas formas de veranada, desinvernada. Y acá la de Pamela me estaba diciendo que aporte. Buenos días, mi nombre es Jimena, trabajo en parques, en el área de comanejo, y soy coordinadora de las veranadas del Parque Nacional de Nene. Decía Vicky que no me ponga, pero bueno. Nosotros hemos venido trabajando desde la creación del marco político de comanejo con las comunidades en generar una visión compartida, desde lo técnico con lo cultural, desde el conocimiento ancestral de las comunidades del uso de la tierra, del bosque, de cómo ven. Obviamente que cambiar un pensamiento estructural desde el Estado, desde la formación de los técnicos que decía Gabriel, cómo vamos pudiendo de alguna manera abrir un poco más el pensamiento y compartir un conocimiento que no está reconocido, que es el conocimiento de las comunidades. Nosotros tenemos una veranada que lleva más de 30 años dentro de parques, la otra tiene 19 y lamentablemente son esas comunidades que ahora están siendo afectadas o fueron afectadas en el incendio de enero de este año y estamos todos poniéndole mucha cabeza en ese sentido, pero hemos logrado de alguna manera planificar esos usos desde las dos visiones, tanto la visión técnica desde un ingeniero agrónomo que te dice la carga ganadera, cuántos animales, a la visión cultural de cómo ellos ven el lugar. Por ejemplo, antes de los ingresos se revisa, se va con la gente de la comunidad, con sus coordinadores, se ve cómo ven el campo, si lo ven diferente, si hay algún tipo de cambio, por qué se dan, le preguntamos esos cambios, cómo podemos hacer para revertir. Y ellos, tal vez no es como en la zona norte, pero también hacen una transhumancia acá dentro del parque. Ellos están aledaños al parque, ingresan dentro del parque a hacer esos usos. Y siempre se trata de poder compartir un uso o planificar cada temporada. Lo hacemos todos los años, nos juntamos con ellos, debatimos qué fue lo que funcionó mal, por qué los animales salen con menos gordura o por qué. Entonces hemos empezado a indagar esto de cómo ellos ven el territorio y cómo nosotros podemos acoplar desde la ciencia blanca, por decirlo, al conocimiento ancestral, y que bosque se está afectando también, o sea, desde el incendio hay mucha preocupación, que esas son las cosas que tal vez no se están viendo, es la afectación cultural del bosque que fue afectado y el uso que las comunidades le dan a ese bosque. Nos está poniendo ahora en ese prediagnóstico que se está haciendo en parque, que es re importante. Porque esas comunidades que usan esos lugares lo usaron ancestralmente, si bien se blanquea en un marco de comanejo y se dice, bueno, esta veranada, las comunidades trabajan acá, pero hay un uso histórico de esos espacios. Y el uso histórico es cuando empezamos a plasmar que no solamente tiene que ver con esto de usar un lugar, sino replantearnos esta palabra que decía la Huarquén Virginia, la reciprocidad, que nosotros devolvemos por usar ese territorio. Y las comunidades muchas veces no solamente lo utilizan a ese territorio para hacer un engorde de animales y hacer una economía sustentable, sino que agradecen y piden para que ese lugar se vuelva a recuperar, que esa es la forma de compartir ese conocimiento. O sea, hay un manejo para recuperar ese bosque y... Sí. En esto de abrirse hay una especie de, no digo mito, pero sí de cliché forestal que dice que una vaca hace más daño que una cordillera de motosierra. Y siempre fue una especie de mantra forestales. De hecho, los planes de manejo implican las clausuras absolutas, esto de a los pobladores generales las vacas necesarias de manejo. Es un poco como... Igualmente, ¿no? A mí hasta... Fíjense en los relatos, ¿no? Porque estaba hablando Virginia al inicio de una capacidad de carga de un cerro que explota ese recurso turísticamente, y ahora ella habló de capacidad de carga animal. Y lo que decía Virginia, ¿por qué para algunos
la ley está y para otros no. Una Entonces, propuesta de manejo. Yo ponía como ejemplo la ley de bosques, con sus bemoles claramente, pero una cosa que criticamos al principio es, por cuestiones netamente de conservación de bosques, se marca, en el caso de la comunidad de Ucapa, Linares, se marca de rojo una gran importancia de bosque, porque la verdad es un bosque que está en un proceso complejo. Pero a su vez hay un alto porcentaje de esa comunidad que vive de la artesanía de la leña, o vivía cuando se hizo el primer ordenamiento. Esa cosa que hay que complementarla, de alguna manera hay que, con la imaginación, el poder de buscar formas de manejo adecuados, que los modos de subsistencia culturales o económicas sean de acuerdo a lo mismo pasa con el ganado. Digo que los blancos y los negros son un poco lo que decía Marcelo. Hay que empezar a replantearse y a cuestionarse. Tiene que haber modos de manejo sustentable adecuados a las pautas de manejo cultural o económico de quien habite ese territorio. Porque si no, por ejemplo, es como dice Verónica, es el turismo. Hoy el turismo tranquilista, que hoy en Patagonia es horroroso. Áreas que antes no valían ni un centavo, pedazos de roca, hoy valen millones de dólares y el mercado inmobiliario se lleva puesto todo. Y eso es nuestra supervivencia de dónde vivir en esa parte. Todo el mundo habla de conservación, es muy loco. Todo el mundo habla de conservación y yo también fui formado técnicamente con el enemigo del bosque de la vaca, no conozco ningún técnico fatal vegano, es una cuestión de consistencia agronómica, pero entre medio de todo el mundo habla de plan de manejo. Estamos hablando del Cerro Chapeico, el famoso motor económico de este pueblo, aunque combustible somos nosotros, y no tiene un plan de manejo. No tiene un plan de manejo. Solamente tiene un plan de negocio. Ahora con la nueva construcción tampoco. Con la nueva construcción tampoco. Y con la complicidad de la provincia y del municipio. En el inconsciente de la gente, además, el turismo es como algo. En la industria sin chimenea. Claro, en la industria sin chimenea. El que sabe un poco del tema, y a mí, o sea, y vuelvo a lo que Gabriel decía al principio, porque me súper enoja este tema, de lo no vinculante. Me enoja muchísimo. ¿Por qué cuando todas las organizaciones, porque todos los protocolos a nivel internacional, todos los marcos legales que hemos firmado a nivel internacional, te hablan de que en realidad los que tienen que definir qué se autoriza y qué no se autoriza en un territorio son los que habitan ese territorio? Entonces, ¿cómo no va a ser vinculante si vos tenés a la mayor cantidad de la gente de ese territorio que habita el territorio el 100% del tiempo del año diciéndote no queremos esto, este no es el objetivo que nosotros buscamos, este no es el propósito que nosotros queremos? Y nadie se le escucha. ¿Por qué? Porque es un mero checklist de la normativa y que a nadie le importa lo que dice la gente que ahí está en el territorio. Entonces, de hecho, el proceso de consulta, cuando se hizo la revisión del primer NTBN de Neuquén, tanto en Villa Angostura como en San Martín, es el mejor ejemplo que me está diciendo de que una puesta en escena para solamente validar algo por una cuestión progresiva. Y eso no funcionó, claramente. Y de hecho no funcionó. De hecho no está ni siquiera normado un procedimiento donde vos, fehacientemente estás validando un proceso. Validar no es la presencialidad, a ver cuántos vinieron. Eso no es validar una propuesta que estás haciendo. Entonces, desde lo técnico falla por todos lados. Y el que se hace el sonso, digo, como profesional, y pasa por alto estas cosas, y entonces sos parte y cómplice de esa irregularidad que tiene una norma. Porque yo estoy cansada de escuchar, ay, bueno, pero está la ley, pero no se cumple. ¿Y vos la cumplís? Pregunto, ¿no? Como profesional, ¿vos querés cumplirla? En el caso de los bosques, la autoridad de calificación, no solamente acá, sino en casi las 18 jurisdicciones que tienen están bajo el entorno territorial, bueno, pasa en Salta, pasa en Chaco, pasa en Formosa, pasa... El mismo estado se hace trampa. Sí. Es un problema. Es una falla de la Es muy curioso. es muy loco. Es un problema. No, y a mí me parece importante lo que decía Marcelo, en cuanto a cómo estos mecanismos que nosotros lo hemos detectado, y ha sido mucho trabajo de aprender, ¿no?, de cada uno de los actores,
en esto de la problemática, por ejemplo, del agua, de cómo se van pasando la pelota para ninguno ni hacerse cargo ni resolver. Y hay un mecanismo que es tan sutil, pero que a la vez es tan colonialista, que tiene que ver con esto de cómo infiere en esto de la participación, y nos pasaba en términos de consulta también, como, por ejemplo, utilizan determinados mecanismos que solamente le consultamos a tal persona, en este caso al lonco nada más, o cómo hacemos que pareciera que es una consulta previa y informada, pero que realmente no se aplica. Entonces, cómo esos mecanismos van interfiriendo lamentablemente y que, bueno, estamos todos de acuerdo y se firma eso, pero que nada que ver con la realidad que vivimos. Y bueno, a mí sí algo me parece importante y lindo de esta conversación para llevarnos, que un poco lo charlábamos en un posgrado que estoy haciendo de la universidad en términos de interculturalidad, pero que nos transmitía una profe que creo que compartimos con nuestro Kimun Mapuche, que es empezar a abrir en esto de la cuestión ambiental y la cuestión que nos viene sucediendo, es entrar por algún lado. Y ese algo puede ser desde la emoción, desde los sentimientos, de generarle a un otro algo, ¿sí? Que me parece que en eso tenemos que aprender mucho sobre las comunidades y sobre el territorio. Y creo que me parece que en términos de educación también es la clave para empezar a hacer algún cambio en ese sentido. Así que, bueno, agradecerle al que está pasando. Muchas gracias. Bueno, creo que fuimos cerrando lo que hacía este panel, mesa, y bueno, desde un representante del IFD3, de acuerdo con Pedro también de Trusma, en este trabajo interinstitucional, interdisciplinario, bueno, agradecerle a los participantes, a los expositores, a quienes asistieron también a la participación. Y bueno, y revalidar estos espacios, reconocer el valor que tienen, agradecer el esfuerzo porque ponemos tiempo, corazón, o sea, tenemos que jugar nuestra vida para poder estar acá, así que bueno, nada, revalorizar eso y bueno, saber que esto tenemos más paneles esta semana, así que nos esperamos para seguir dialogando. Sí, de hecho hay varias charlas que me gustaría que participen porque yo tengo una ventaja, voy a estar desde el lunes hasta el jueves viendo todo el proceso y ya desde ayer hasta hoy yo vi temas que se fueron correlacionando, no por nada lo fuimos armando así, un poco porque uno intuye para dónde va la conversación, pero después suceden esas cosas, algunas de ellas. Y así que los invito a seguir participando porque hay algunas de las conversaciones que tienen mucho que ver con estos temas y como que se van complejizando a través de los días que vamos a estar compartiendo. No me quiero ir sin presentárselos a Marcelo, yo soy muy cero protocolo, ¿no? Pero Marcelo Bonjoan es licenciado en filosofía y es además secretario de investigación del IFD, profesor acá también y en otras instituciones, y bueno, y es con quien hemos trabajado en la conformación del programa, al igual que Carolina, que está ahí atrás de cámara hoy. Ayer estuvo más, bueno, te ves a oscuras, Caro. Caro es secretaria de extensión del IFD y bueno, con ellos hemos estado trabajando muchísimo y después en cada uno de los paneles fue colaborando de diferentes personas que fuimos contactando, tanto profes del IFD como del CRUSMA, ahí con la suerte de encontrarnos con que había profes que teníamos en común y eso como que hacía más fácil la cuestión, ¿no? Pero bueno, nos vamos con algunas reflexiones que hemos compartido y que sigamos construyéndolo. A mí me gusta este ámbito de la filosofía porque no concluye justamente, seguís pensando y te abre un montón de cosas, de caminos, y un poco lo decía Javier, no sé si se dieron cuenta, pero Javier Sanguinetti en su exposición dijo, como
bueno, yo lo volviste a mencionar, ¿no? Hace 25 años no sabíamos todo esto, hoy sabemos todo esto y nos da la oportunidad de reunirnos porque estamos en otra condición. Bueno, tal vez sea ese camino el que estamos construyendo de alguna manera y estemos más en condiciones de reunirnos para hablar de estas cosas que son mucho más profundas y que son bastante complejas como somos los seres humanos y como es nuestra propia naturaleza, ¿no? Naturaleza en un todo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hay uno que arranca a las 3. Le doy